la dama de blanco. Esto es real, ha sucedido muchas veces. Acá en mi país, hay una autopista y en la misma una curva muy peligrosa en la cual muchos carros se accidentan. Una noche un taxista hacía su ruta normal por aquella área, cuando de pronto vio una mujer vestida de blanco, flotando, como a unos 10 centímetros del suelo. El hombre sintió un gran espanto, fue terrible. Seguidamente miró por el retrovisor para ver si tan espeluznante mujer seguía allí, pero no la vio, había desaparecido totalmente. Justo cuando él empezaba a relajarse escuchó la respiración de alguien en el asiento del pasajero trasero y era ella. Aquella mujer silenciosa, misteriosa y terrorífica. El hombre perdió rápidamente el control del auto, la mujer solo sonreía y permanecía callada. El auto fue a dar a un árbol, el taxista no murió, pero al ser trasladado al hospital, le contó su anécdota al celador del lugar cuando iba saliendo y él me la contó a mí. Desde aquel día el taxista no ha vuelto a trabajar, perturbado por aquella memoria espeluznante. Se dice que a diferencia de él muchos otros son atacados por la mujer, la dama de blanco, y no viven para contarlo. Aquel hombre tuvo suerte, mucha suerte. Fantasma en el campo. Este relato trata de una niña llamada Marion que vivía en un campo con su madre, sus 2 hermanitos y su padrastro. Murió a los 10 años ya que un día el padrastro la empujó por las escaleras y en el instante murió. Muchos dicen que él estaba loco, que la golpeaba, no le daba de comer ni de beber. Su madre, los hermanos y el padrastro se fueron a vivir a la ciudad para olvidar lo sucedido. A los pocos años otra familia habitó esa casa, pero por las noches la niña se les aparece pidiéndoles agua, les golpea la puerta, les habla y después se va, o en otras ocasiones se la ve en la escalera, como tratando de cuidar que nadie caiga, principalmente los hijos de la pareja que son una niña de 2 años y otro de 8. Se escucha a Marion pidiendo ayuda o llorando, la gente corre a ver qué es lo que ocurre, pero nunca hay nadie. Por eso todas las familias que vivieron allí les ocurrió algo no natural y se van asustados. El espíritu de Marion siempre estará allí, el niño del diablo. Hace mucho tiempo, no sé la fecha exacta, ni si es verdad, en el municipio de Calera de VR, cuentan que una señora perdió a su esposo en un accidente, quedó sola con su único hijo, que era un bebé. Esta señora se empezó a volver loca porque no podía sacar adelante sola a su niño, y llegó un momento en el que prácticamente estaba loca de remate. Ese día tiró al niño en el arroyo que pasa por el centro del municipio, donde no había nadie. El niño murió de hambre y frío. Después de varios días unos señores encontraron el cuerpo del bebé y lo enterraron, pero el llanto de ese niño sigue en el arroyo, incluso se dice que se aparece por las noches flotando en el agua. El rumor seguía corriendo y un señor que venía en una bicicleta de trabajar, escuchó un llanto de un niño en un árbol de ese arroyo, se acercó al árbol y vio a un bebé que estaba abandonado, lo levantó y lo destapó para verlo, y al destaparlo era un bebé muy hermoso y el señor dijo, «¡Qué niño tan bonito!», y al terminar el bebé le contestó con voz de ultratumba: «No, ya hasta tengo colmillitos». El señor se asustó tanto que tiró al niño y se subió a la bicicleta gritando atemorizado ya que creía que había visto al mismo diablo. Al cabo de unos días este señor murió en extrañas circunstancias. Las personas que viven por ese arroyo aún siguen escuchando el llanto, y les creo, porque yo lo he oído. Muchos tienen miedo de pasar por el lugar y encontrarse al niño abandonado, presagio de su muerte. Aparecidos. Por allí iba aquel auto, una camioneta negra, desbaratada pero extrañamente no hacía ningún ruido. Su conductor era muy callado y en realidad no le daba miedo transitar por aquella carretera tan sola y que dicen que estaba tan llena de fantasmas y aparecidos. Todo aparentemente estaba bien, hasta que en medio de la carretera aparece una muchacha, muy sucia, con la ropa medio desgarrada y que a juzgar no se movería de donde estaba. El conductor tuvo que pisar el freno hasta el fondo para no atropellarla. Esta inmediatamente corrió para entrar dentro del auto, estaba llorando, se veía muy asustada, estaba pálida y con las ropas desgarradas. La muchacha le contó al conductor que ella y su pareja iban en su auto por estas carreteras, hace unas 3 horas hasta que de repente algo apareció en el medio del camino. Su novio pisó el freno, pero fue inevitable que atropellaran a aquel individuo que había aparecido de repente. Cuando su novio y ella misma bajaron del auto para ver
ver lo que había sucedido se dieron cuenta que no había nadie allí, se quedaron pasmados del susto y suponiendo que era uno de esos casos de aparecidos corrieron hacia el auto para largarse de allí, pero en ese preciso momento algo toma por el cuello al novio de la muchacha y lo eleva hasta llevarlo hacia afueras del camino donde solo quedaba un espeso monte. En ese preciso momento no se sabía lo que estaba pasando, entre los gritos de la muchacha y los gritos de ayuda de su novio no se supo qué era lo que lo estaba tomando por el cuello, más bien, parecía una sombra maligna o algo. La muchacha angustiada al máximo corrió detrás de su novio que era llevado hacia la espesura del monte mientras era ahorcado gradualmente. La muchacha estaba llorando, ya el miedo se transformaba en algo desconocido, hasta que de tanto correr se encontraron misteriosamente en un cementerio. Allí el novio de la muchacha desapareció en la oscuridad, la muchacha sufría un colapso nervioso y se dejó caer. En ese preciso momento se le apareció enfrente algo parecido a aquel extraño individuo que vieron en el camino y le dijo que la mataría porque así debían sufrir todos. En la cara del aparecido se podía reflejar el dolor y el sufrimiento e incluso unas lágrimas vueltas piedra. Entonces en ese preciso momento la aparición fantasmal comenzó a hacer daño a la muchacha, esta desistió de buscar a su novio y corrió de regreso mientras era golpeada por aquel aparecido hasta que quedó en shock en medio del camino y en ese justo instante, llegó la camioneta. El conductor al oír la historia ni se inmutó, ni siquiera expresó un válgame y eso fue todo. Él le preguntó que dónde quería que la llevara y ella le contestó llorando que hacia un hospital o algo. En todo el trayecto ella lloró y él se le quedaba viendo, extrañamente pasaba su mano derecha cerca de ella pero la retiraba porque ella levantaba su cabeza de sus brazos donde lloraba desconsoladamente. Llegaron a una comisaría, en esta ella de tanto desespero sufrió un colapso nervioso al llegar con los policías y se desmayó, la dejaron dormir en un cuarto por la noche mientras le preguntaban al sujeto que la había traído lo que había pasado. Al amanecer toda la comisaría estaba en alboroto, ya que la chica trastornada no se había podido haber escapado, ya que era vigilada desde afuera y no existía ninguna ventana en su cuarto lo suficientemente grande para salir, además porque querría escaparse. Pero más sorprendente fue que al analizar los archivos encontraron que la descripción de esa muchacha señalaba que ella ya había muerto 2 meses antes y sus restos fueron encontrados en la carretera. El sujeto que la había traído no encajaba con ningún sistema de rastreo, su matrícula no constaba en los archivos policiales, sencillamente no existía. También ese sujeto desapareció en condiciones imposibles, misteriosamente los dos desaparecieron, sin saber por qué, aún se siguen haciendo investigaciones en la comisaría.